hablar del escape de hidrógeno, tanto en el Marte actual como en el Marte pasado, y cómo el estudio de este escape nos puede dar información sobre la historia del agua en Marte. No os descubro nada nuevo si os digo que Marte hoy es un desierto frío, árido, en el cual, pues, debido a la baja presión superficial, el agua líquida en la mayor parte de las localizaciones no es estable en la superficie del planeta. Sin embargo, tenemos amplia evidencia geológica de que esto no siempre ha sido así. Hay esta evidencia geológica, como nos mostró ayer Esther o como nos mostró hace un rato Marco, nos habla de la presencia de agua líquida abundante en la superficie del planeta hace 3.500, 4.000 millones de años. Esto nos indica que el clima en este Marte, en el pasado remoto de Marte, tuvo que ser muy distinto de cómo es hoy. Lo que pasa es que no conocemos muy bien los detalles de cómo era el clima. Prácticamente no conocemos nada de cómo era el clima en el pasado. Sabemos que la atmósfera tuvo que ser más densa para permitir la presencia de agua líquida, pero no sabemos cómo de más densa. Se piensa que la atmósfera pudo haber sido más cálida, pero tampoco está claro, porque además el Sol en esta época era menos intenso de lo que es hoy. Y una de las preguntas clave, por sus implicaciones, es ¿cuánta agua hubo en Marte en esta época, en este pasado remoto? Para entender y cuánto tiempo permaneció allí. Para entender esto, es necesario comprender qué le ha pasado a ese agua que hubo una vez en Marte y que ya no está aquí. Hoy en día, en el Marte actual, el proceso que domina la pérdida del agua de Marte son los procesos de escape atmosférico. En realidad son una familia de procesos que se desencadenan por básicamente la llegada de radiación de energía solar. Eso rompe las moléculas, las transforma en átomos en la alta atmósfera y esa inyección de energía hace que una fracción de esos átomos tenga la energía suficiente para escapar de la atracción gravitatoria del planeta y pasar a formar parte del espacio interplanetario. Por tanto, podemos intentar responder a esta pregunta de cuánta agua hubo en Marte, o al menos intentar poner un límite inferior, cambiando la pregunta a cuánta agua se ha escapado de Marte durante toda la historia del planeta. El agua en realidad no escapa directamente de Marte, es una molécula relativamente pesada. El agua se rompe en átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, que son los que escapan finalmente. En nuestro caso nos vamos a centrar en el escape de hidrógeno. Tenemos medidas del escape de hidrógeno actual, más bien tenemos inferencias del escape de hidrógeno a partir de medidas, por ejemplo, de Mars Express, las medidas de la densidad de hidrógeno en la corona, o medidas de Maven también. Entonces podríamos pensar, pues muy bien, cogemos las medidas actuales de cómo de rápido se está escapando el hidrógeno de Marte, integramos en 4.000 millones de años y ahí vamos a tener el número que queremos. Pero no funciona esto así porque, entre otras cosas, las medidas nos muestran una variabilidad muy alta. Estas, veis aquí, son medidas del... Estas son medidas del escape de hidrógeno inferido a partir de medidas de Mars Express y vemos que en 6 meses el escape de hidrógeno ha variado en 3 órdenes de magnitud. ¿Qué valor nos cogemos entonces para hacer esta extrapolación hacia atrás en el tiempo? Pues no sabemos. Y además no entendemos muy bien esta variabilidad. Sabemos que hay una fuerte componente estacional, pero sabemos que también las tormentas de polvo afectan a esta variabilidad y no sabemos separar muy bien a partir de las medidas estos dos efectos. Tampoco tenemos suficientes medidas para ver cómo cambia esta variación de un año marciano a otro año marciano. Y no sabemos nada absolutamente de cómo era el escape, no actualmente, sino en el pasado de Marte. Para intentar responder a estas preguntas, pues hemos acudido a un modelo. El modelo climático global es un modelo climático global que se llama Mars PCM, antiguamente se conocía como el modelo del LMD, porque es un modelo cuyo desarrollo lidera el Laboratorio de Meteorología Dinámica en París, pero en el cual colaboramos también, cuyo desarrollo colaboramos también nosotros, así que es el modelo que tenemos a mano. Y además este es el único modelo que tiene, en principio, todas las piezas que necesitamos para recomponer este puzzle del escape de agua de Marte. Pues desde la inyección de vapor de agua en la atmósfera cuando se subliman los casquetes polares en verano, a la mezcla que se produce, la circulación general produce este agua, el transporte a la alta atmósfera y como las reacciones químicas que transforman este agua en hidrógeno y oxígeno, que al final son las que escapan. Bueno, pues hicimos un primer trabajo hace unos cuantos años y lo que vimos es que el escape de hidrógeno simulado por el modelo que vemos aquí,
Ya le he dado donde no era. Aquí. Esta es la variación estacional del escape de hidrógeno. Estas dos líneas son las medidas, las simulaciones con el modelo, y vemos que el modelo se queda muy corto cuando comparamos con las observaciones que están aquí. Un orden de magnitud mayor. Bueno, supongo que todos alguna vez habéis hecho un puzzle y habéis descubierto al final que os faltan unas cuantas piezas y habéis tenido que buscar debajo de la mesa qué piezas eran las que faltaban. Pues nosotros estuvimos viendo cuáles eran esas piezas que teníamos debajo de la mesa y encontramos 3 de ellas. La primera, la más importante, es que en estas simulaciones no teníamos un modelo detallado de la microfísica de la formación de nubes que permitiera la formación de capas supersaturadas de agua, que ya se había mostrado que eran muy importantes para inyectar agua en la media atmósfera. También vimos que en estas simulaciones no teníamos toda la química necesaria para transformar el agua en hidrógeno y oxígeno y, por tanto, facilitar el escape. Nos faltaba la química de los iones de agua. Y por último, la tercera pieza que nos faltaba es que no teníamos química de deuterio, no podíamos simular el deuterio, que no voy a hablar de él hoy, pero nos proporciona unas pistas adicionales sobre el escape de agua de Marte. Bueno, pues con estas 3 piezas nuevas volvimos a repetir la simulación y vimos que ya el puzzle estaba bastante más completo. Vemos aquí una gráfica similar a la anterior, es el escape de hidrógeno en función del tiempo de un año marciano. Esta era la simulación con la versión antigua del modelo. Estos símbolos son los datos y estas líneas de colores son las nuevas simulaciones con el modelo. Y vemos que encajan mucho mejor con las observaciones. No podemos explicar todo, por ejemplo, esta fuerte variabilidad aquí, pero al menos en promedio sí que podemos reproducir bien las medidas. Así que ya podemos intentar contestar algunas de estas preguntas que planteaba antes. Por ejemplo, ¿cómo cambia el escape de hidrógeno de un año marciano a otro? Pues para eso hemos hecho simulaciones de 13 años marcianos distintos y hemos puesto los resultados todos juntos, que son las distintas líneas de colores que vemos aquí. Si bien vemos que la estructura es muy parecida para todos los años, valores mínimos del escape de hidrógeno para el afelio y valores máximos para el perihelio, pues vemos que hay como un escalonado, hay una variación de unos años a otros. Si contamos en cada uno de los años cuánto hidrógeno ha escapado durante todo el año marciano, vemos que hay una variabilidad de un factor 2.5 del año en el que más escapó al año en el que menos escapó. Esto tenemos que tenerlo en cuenta si ahora queremos echar hacia atrás en el tiempo. Esta variabilidad tiene 2 componentes. Una es la variabilidad debido al ciclo solar de 11 años, que afecta a las temperaturas en la alta atmósfera y eso a las cuales el escape de hidrógeno es muy sensible. Y esto nos explica, por ejemplo, estas variaciones aquí. Y luego tenemos también los efectos de tormentas de polvo, que sabemos que las tormentas globales de polvo inyectan una gran cantidad de agua en la media atmósfera y, por tanto, incrementan el escape, que es lo que vemos, por ejemplo, aquí, en este caso, en este año una tormenta en un tiempo más temprano del usual y se ve muy bien aquí. Para poder separar este efecto de las tormentas de polvo, nos hemos cogido los 3 años donde hubo tormentas globales de polvo en este periodo, el año 25, 28 y 34, y hemos comparado una simulación con el polvo medido tal cual, con la tormenta de polvo, que es las que se muestran en negro, con una simulación de la cual quitamos la tormenta de polvo, que son las simulaciones en rojo. Y hemos visto que el efecto de las tormentas globales de polvo, dependiendo de su estacionalidad y de su intensidad, puede aumentar el escape integrado en todo el año desde un 15% hasta un 50% en este caso. De nuevo, es un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir hacia atrás en el tiempo. Bueno, pues con estos valores promedio que tenemos de escape en estos años marcianos y esta variabilidad, si hacemos este ejercicio de suponemos que el escape que hay hoy ha sido prevalente durante toda la historia del planeta y echamos hacia atrás en el tiempo, empezamos a integrar, pues vemos que las tasas actuales de escape permiten o explican la pérdida de una cantidad de agua equivalente a la que habría la que permitiría cubrir Marte con un océano global con una profundidad de entre 5 y 10 metros. Que, bueno, no está mal, pero si se queda un orden de magnitud por debajo de la cantidad de agua que se estima que hubo en Marte a partir de los estudios de isótopos de deuterio e hidrógeno, por ejemplo, o también un orden de magnitud por debajo de lo que los geólogos nos dicen que es esperable que el agua que se necesitaría para formar el tipo de estructuras que se ven geológicas que se ven. Pero claro, para hacer este ejercicio, como he dicho, tenemos que asumir que el escape que tenemos hoy ha sido representativo de toda la historia del planeta. Y probablemente esto no es así,
porque en Marte cambian mucho sus parámetros orbitales, porque Marte no tiene una luna grande y es muy inestable. En concreto, la inclinación del eje de rotación, que es un parámetro muy importante, cambia mucho. Estos son los resultados de un modelo de dinámica orbital. La línea negra muestra la variabilidad de la inclinación del eje de rotación en los últimos 20 millones de años. El presente está aquí. Comparado con el de la Tierra, que está en rojo, vemos que varía muchísimo esta inclinación del eje de rotación. Pero no solo eso, sino que el valor actual que tenemos aquí es muy poco representativo del valor promedio, digamos, de los últimos 20 o incluso de los últimos 100 millones de años. Así que, por tanto, no podemos, y sabemos que estas variaciones en la inclinación del eje de rotación tienen efectos muy importantes sobre el clima y, por tanto, esperamos que afecten al escape de hidrógeno. Así que lo que hemos hecho es una primera aproximación, un tanto a lo bruto. Nos hemos cogido un planeta Marte actual en el modelo y simplemente lo hemos dejado tal cual y hemos cambiado la inclinación del eje de rotación. Y hemos visto qué pasa con el escape de hidrógeno en estas condiciones. Lo que hemos visto es que hay un efecto bastante fuerte de la inclinación del eje de rotación sobre el escape de hidrógeno. Esta línea negra es el escape en condiciones actuales. Si nos vamos a una inclinación menor, 15 grados, tenemos la línea verde. Si nos vamos a 30 grados, tenemos la varilla. Y si nos vamos a 35, tenemos la roja. Vemos que aumenta mucho el escape de hidrógeno, sobre todo en la segunda mitad del año, con esta inclinación del eje de rotación. Si además metemos una tormenta global de polvo, que se piensa que eran más abundantes en esta época de alta oblicuidad, lo que tenemos es esta línea roja oscura. Vemos que aquí aumenta muchísimo el escape de hidrógeno. Si hacemos la cuenta de cuánta más agua, cuánto más hidrógeno ha escapado en esta simulación roja oscura que en esta negra, vemos que es aproximadamente un factor 10. Así que si en lugar de asumir que las condiciones, digamos, representativas de la historia, al menos de la historia más reciente de Marte, son las de la línea negra, son las de la línea roja, el escape de hidrógeno podemos explicar un escape de un océano de unos 50-100 metros de profundidad global, que ya está en mucho mejor acuerdo con lo que esperamos de la geología. Así que, bueno, esto es una primera aproximación que para hacer esto bien habría que cambiar la atmósfera, habría que hacer muchas otras cosas, pero al menos nos dice que en orden de magnitud es probable que el escape de hidrógeno haya sido este mecanismo, nos permite explicar la pérdida de gran parte del agua que hubo en Marte en el pasado. Y bueno, con esto termino, dejo las conclusiones, pero te termino aquí. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien... Francisco, ¿y el campo magnético? ¿Habéis pensado algo acerca de su evolución y el factor protector que tiene? En este caso, para el escape de hidrógeno, no afecta el campo magnético porque es un escape neutro. Básicamente, el hidrógeno escapa porque es una molécula ligera, sigue una distribución de velocidades maxwelliana y la cola de alta energía es mayor que la velocidad de escape. El otro gran componente, que es el oxígeno, la mayor parte del escape también es escape neutro, porque es un escape fotoquímico. Básicamente se recombina el O2+, que es el ion dominante en la ionosfera, y produce átomos de oxígeno y como es una reacción exotérmica, le inyecta energía. Para este tipo de escape, el escape neutro no afecta para nada el campo magnético. Para el escape de iones sí que afecta, pero lo que se ha visto es que el escape de iones es, por lo menos en condiciones actuales, es alrededor de un orden de magnitud menor que el escape de neutros. Así que sí, pues seguramente cambiando el campo magnético, este escape de iones va a cambiar en la historia del planeta, pero si asumimos que sigue dominando el escape neutro, no va a tener un efecto dominante.